Saludos a todos, amigos del canal. Gracias por tantos comentarios. Su participación es muy importante para este canal. Gracias por tantos nuevos suscriptores y tantos likes. Gracias, amigos. Si es cierto lo que me acaban de informar, que Ucrania realizó o lanzó 12 misiles HIMARS cerca del puente Antonovsky en la región de Kherson o Gerson. A mí no me gustaría vivir en Kiev en las próximas horas, porque esta región es una región bajo el control de Rusia. Ya las advertencias sobran. Miren cómo esta señora, vocero del Ministerio de Comunicaciones de Rusia, se expresa de esta forma. Ella se llama María Zaharov. Ella se expresa de esta manera. ¿Por qué razón? Por la cantidad tan grande de armas que continúa enviando Occidente a Ucrania. No solamente armas, sino entrenamiento a sus soldados, el envío de mercenarios que los están enviando, cómo se están involucrando en la parte de los operativos tácticos en los escenarios de los combates con ayuda satelital y con ayudas también de comandantes de países miembros de la OTAN y de los Estados Unidos. Esto es bastante preocupante. Inclusive uno de los informes que acabo de leer dicen que uno de estos misiles atacó un lugar donde habían civiles que estaban siendo transportados o evacuados desde Gerson hacia lugares más seguros. Ya llegó el momento en el que están saliendo a relucir cuestiones bastante importantes. Miren, por ejemplo, en Italia, cómo aparece Berlusconi a decir a recordarle sobre el incumplimiento del acuerdo de Minsk y culpando a Zelensky de que él prácticamente es el que ha lanzado su país a esta guerra y tiene al planeta como lo estamos viendo, por ejemplo, en Alemania. Vea esta imagen que también recibí en el día de hoy. Estas estanterías en los supermercados ya vacías estas estanterías por el tema de la inflación, 10, 11%. Lo que dice esta señora de Rusia, hay que ponerle bastante atención. ¿Por qué razón lo digo? Apenas están efectuando la OTAN este ejercicio de disuasión nuclear hasta el 30 de octubre. ¿Y qué es lo que está diciendo Rusia al respecto? Algo que es bastante preocupante. Rusia dice que en este ejercicio nuclear hay países que no tienen armas nucleares que en conjunto se están compartiendo contraseñas, códigos, aeronaves, y esto es algo que está totalmente en contra del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares. Están jugando con candela, pienso yo, porque la OTAN en este año ha realizado aproximadamente 40 ejercicios militares. Se ha visto que en estos ejercicios militares han llegado aproximadamente 100.000 personas a participar. Ha habido un aumento en los ejercicios, un aumento en el uso de armas, de personal, comparado con los años anteriores. Y esto es prácticamente una señal para Rusia de que la OTAN y los Estados Unidos se están preparando para una guerra. Están culpando a Rusia, amigos, de que Rusia está efectuando una guerra de agresión contra Ucrania, que Rusia está incumpliendo con el artículo 5 del código, el Estatuto de Roma, artículo 5, pero quieren decir que Rusia incursionó en Ucrania, que Rusia inició atacando a un país soberano, pero esto no es cierto, porque el artículo quinto del Estatuto de Roma dice algo al respecto. Esto
si es un ataque como autodefensa, no se considera un incumplimiento del artículo 5. Pero es que Rusia ingresó a Ucrania a defender a la población de Donbass. Y sobre este particular, la OTAN no quiere hacer referencia alguna. ¿Qué estamos viendo? Está a través que, a medida que corre el tiempo, que llevamos para el 8º mes, están llegando a Ucrania armas con mejor tecnología, más sofisticadas, en mayor cantidad, lo mismo, mayor cantidad de municiones, en más mercenarios. Y Stoltenberg en su último discurso del día de hoy sale con esta, dice, estamos preparados para ir aún más lejos. Bueno, ¿y qué significa ir aún más lejos? Que la OTAN va a atacar a Rusia, pues ya no están atacando a Gerson o Donetsk, que son considerados por el presidente de Rusia como parte de su territorio. ¿Qué más lejos quieren ir? ¿Acaso va a ser la OTAN la que va a iniciar este escalamiento nuclear? ¿Qué es lo que pretende la OTAN con estos ejercicios nucleares ante el rechazo y la desaprobación de Rusia? ¿Acaso Rusia ya inició estos ejercicios nucleares? Rusia no los ha iniciado, amigos del canal. Y este señor Stoltenberg, que se ha vuelto o es bastante halcón, se refiere al tema de Finlandia y de Suecia. Han iniciado el proceso para ser países miembros de la OTAN, pero todavía falta Turquía que ratifique este ingreso. Y dice la OTAN que en caso de que haya alguna incursión por parte de Rusia en Finlandia o Suecia, que ellos están preparados a aplicar el artículo 5. O sea, van a aplicar el artículo 5 sin que Finlandia haya ingresado a la OTAN. La OTAN, aunque dice que no ha iniciado el artículo 5, pues indirectamente con tanto envío de armas, asesoría y dinero para la guerra, ya en parte están aplicando un porcentaje, no sé qué porcentaje del artículo 5, pero esto ya no tiene reversa. Los Estados Unidos, mientras tanto, dice que ellos no quieren que la OTAN inicie una confrontación con Rusia, pero ustedes saben cuántos soldados de los Estados Unidos hay en Polonia, en Alemania y en el resto de los países de la OTAN. Usted sabe cuántos soldados de estos países y de los Estados Unidos, porque eso no nos lo van a decir a nosotros, están ya participando en la guerra en Ucrania. Este bombeo de armas, como dice esta vocero del Kremlin, este bombeo constante está ya incomodando a Rusia, puesto que ya están llegando armas con las que ya podrían atacar estas zonas recientemente anexadas. Ya no se hablaba de la munición para los CIMARS de alcance de 300 kilómetros, ya hay territorio de Rusia dentro de Ucrania que es de gran interés para la Federación Rusa. Turquía es un país que en las últimas semanas no se ha visto como un país que esté vendiendo drones a Ucrania. Mientras tanto, la Unión Europea en un tiempo récord ya lanzó sanciones contra Irán porque dicen que Irán es el proveedor principal que tiene Rusia de estos artefactos con los que han creado tanta destrucción. Esto que les acabo de decir sobre lo que ocurre en el puente, cerca del puente de Antonovsky, que es una noticia en proceso, es preocupante, puesto que esto va a recibir una respuesta inmediata. También, mire la situación en Ucrania, en estas zonas donde hay apagones. Ahí está el Starlink de la compañía de Elon Musk. Mire cómo están cargando sus teléfonos, sus linternas. Esto es en proceso y con la posibilidad de que aumente cada vez más. Estuvo también visitando una zona de reclutamiento el presidente de Rusia, como lo pueden ver en pantalla, visitando a los soldados. Este es el presidente de Rusia. No es el presidente de los Estados Unidos, es el presidente de Rusia. Allá está, como se dice, al pie del cañón.
Algo curioso que quiero mostrarles, como en un país que se llama Lituania, ya están trabajando con el tema de estos artefactos ya en forma, son robots que los están en entrenamiento, en ejercicios para poderlo usar ahí en la frontera con Bielorrusia. Bielorrusia es un país, lo mismo que Rusia, que serían los lugares donde atacaría primero la OTAN. Como hemos visto en las últimas horas, la posibilidad de un escalamiento nuclear, no se ha optado por tomar este método, esta estrategia. Esto está a la espera de quién inicia el primer ataque, si es la OTAN o si es Rusia. Con base en estos ejercicios nucleares en el Mar del Norte, en Bélgica, cerca al Reino Unido, todo parece indicar de que la OTAN no está haciendo solamente un ejercicio, están ya preparados para iniciar un ataque a Bielorrusia o a Rusia. Ahora, con base en este comentario, he leído varios informes, pero ninguno ubica a los Estados Unidos como parte del escenario de guerra, y esto es algo que hay que tener en cuenta en esta bola de cristal que yo consulto de vez en cuando, porque una vez que la OTAN, y me refiero a los países que están en Europa, no a Estados Unidos, ataquen a Bielorrusia o a Rusia, yo creo que existe la posibilidad de que Rusia pueda atacar territorio de los Estados Unidos. Esto ya debe preocupar también no solamente a los rusos o los ucranianos, sino también a los ciudadanos de los Estados Unidos, porque de una forma u otra a esta guerra, fueron llevados a esta guerra sin que haya habido en Estados Unidos oportunidad para que el pueblo opine, como se habla de la famosa democracia en Estados Unidos. Es lo que hablan todos los días, pero esa democracia no ocurre. Simplemente los países se reúnen, como 15 países que se reunieron para mutuamente ayudarse con el sistema de defensa antiaérea, pero ellos creen que todo se soluciona con sistemas de defensa que no han funcionado tampoco con mucho éxito. Por ejemplo, en Israel, esto es un tema bastante complejo. Hay que estar muy pendientes de esta advertencia de parte de Rusia, porque ese escalamiento que está haciendo la OTAN con tantos ejercicios, ya llevan 40 este año, esto está aumentando la temperatura a que posiblemente esto escale a un punto ya sin regreso, porque ya de nada hacemos en estos canales hablando todos los días sobre el tema del costo de la energía en Europa y los apagones que ya y la cercanía del invierno. Y miren, en Colombia ya el dólar va para 5.000, está en 4.8, 4.9. Nada me gano yo mencionando un tema que antes este problema va a escalar más, porque las tasas de interés en Estados Unidos van a aumentar mucho más. El petróleo, que está bajando, ya empezó a subir otra vez. Pero es esta forma tan poco ética, digamos así, como se está comportando la OTAN, su director Stoltenberg, con estos comentarios como decir que estamos dispuestos, iremos aún más lejos. Número uno, cómo están patrocinando el envío de armas para que con esas armas continúen atacando a ciudadanos ahora de estas 4 regiones anexadas, y cómo patrocinan el envío de armas para que ataquen a estos habitantes que están siendo evacuados de Gerson. Esto no tiene carta de presentación, como descaradamente prácticamente están llevando esta situación a un punto de no retorno. No se ha escuchado el primer discurso de este hombre de este año con respecto a la posibilidad de una negociación. Simplemente se está preparando la OTAN para recibir una respuesta de Rusia. ¿Por qué razón lo digo? Porque, por un lado, los comentarios de la OTAN
Por el otro, el envío de armas. Por el otro lado, que están atacando regiones recientemente anexadas, que la gente piensa que esto no nos debe preocupar y sí es un tema preocupante. Allá vieron ustedes al presidente de Rusia, allá disparan, el hombre va en serio. Este es un mensaje que le está enviando al mundo. Allá no vimos a Stoltenberg o Biden haciendo ejercicios de disparo. La Rusia inició en esta etapa de simbolismo, pero de advertencia. ¿Hasta qué punto Occidente va a escuchar al oso polar, amigo del canal? Muchas gracias por participar, por tanto like, suscriptores y nos vemos a las 7:30 de la noche, bien cumplidos, por el mismo canal. Muchas gracias a todos.